Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que han saludado en el chat. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Creo que allí están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Hoy vamos a ver lo que es una introducción básica de funciones y también les había dejado el PDF de la clase de límites, ¿sí? Los dos los tienen autogestión, ¿es así? Lo tenían ya desde la semana pasada, si mal no recuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Una cosita más, una pregunta. En el teórico, ¿por dónde andan? ¿Por qué tema van? ¿Alguien lo tiene presente? Por derivado. Derivado del producto de dos funciones. Bien. Bueno, nosotros vamos un poquito más lento, ¿sí? Vamos, en la parte práctica también tienen que ir haciendo ejercicios, con lo cual también les lleva un poco de tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí en el estudio de gráfica de funciones, el primer grupo de funciones, esta que estamos viendo allí, tienen el espíritu de que repasen y recuerden las funciones, bueno, más elementales, y que muchas de ellas las vamos a no utilizar porque las vamos a graficar, sino que en función de, valga la redundancia, de estas funciones, vamos a sacar algunos conceptos o vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, por eso es que, bueno, las muestro y lo tienen allí en el PDF para que ustedes recuerden cómo son. Ahora las vamos a hacer muy rápidamente. Las vamos a ver muy rápidamente. Lo que les recomiendo es que ustedes tomen cada una de estas funciones, hagan una pequeña tabla de valores, le den valores a X, obtengan los valores de Y y la grafiquen, ¿sí? A cada una de estas. La que estaría faltando acá, de todo este grupo, sería... a ver, perdón, creo que... Bien. Aquí abajo están las gráficas de todas estas, pero la del logaritmo no está la gráfica, ¿sí? Como algunas otras tampoco lo están. Yo les recomiendo que tomen cada una de ellas, lo que les decía recién, hagan una tabla y luego con esos valores las grafiquen. Algunas la tienen acá hechas ya las gráficas y otras no, como la que le estoy diciendo el logaritmo. A ver, veamos. Tenemos la primera función igual a x, la función identidad, ¿sí? La segunda igual al valor absoluto de x, la tercera igual a 1 sobre x, la cuarta igual a 1 sobre x cuadrado, la quinta igual a x al cubo, la sexta igual a raíz de x, la séptima igual al seno de x, la siguiente igual a coseno, igual a tangente de x, igual a e a la x, igual al logaritmo de x, igual a menos x cuadrado, igual a x cuadrado, ¿sí? Son funciones simples, seguramente las han visto muchas veces. Algunas gráficas de ellas, la de la función identidad, si una recta que pasa por el origen tiene 45 grados, igual a 1 sobre x, ¿sí? Es tangencial o asintótico, perdón, con respecto al eje de las y en el primer cuadrante, ¿sí? Y con respecto al eje de las x aquí. Y lo mismo pasa en el tercer cuadrante, es asintótico con respecto al eje de las x aquí y con respecto aquí al eje vertical. Igual a 1 sobre x cuadrado tiene esta forma, ¿sí? Es simétrica con respecto al eje de las y. Igual a x al cubo es simétrica con respecto al eje de las x, ¿sí? Igual a raíz de x, ¿sí? No toma el valor 0 aquí, no toma valores negativos, perdón, parte desde el 0.
igual al seno de x, tiene esta forma. Vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase funciones trigonométricas completas, no solamente una función seno, sino que toda la función trigonométrica seno completa. Lo mismo con el coseno, la función de la tangente, y aquí esta x es exponencial, ¿sí? Bueno, hay un error de tipeo ahí, es y igual a e a la x, tiene esta forma que está acá. Como les dije al principio, tomen cada una de ellas, les dan valores y las grafican, ¿sí? Las grafican y hacen todas, ¿sí? Recuérdenlas y repásenlas a todas. Bien, continuando ya con funciones, ¿sí? Y entrando más específicamente al cociente de dos funciones, la determinación de algunos componentes o particularidades de las funciones, como son, por ejemplo, el dominio, la intersección con el eje X e Y, los signos, asíntota vertical y horizontal, es lo que hacemos en esta primera parte de funciones. Aclaro esto porque luego que veamos los temas siguientes de derivadas, de límites y luego derivadas, vamos a abordar lo que es estudio completo de funciones, donde no solamente vemos esto que está aquí, el dominio, la intersección, los signos, etcétera, sino que vemos otros grupos de características o otras partes o otras características de las funciones que nos van a permitir realizar una gráfica con una mayor cantidad de datos, o dicho de otra manera, una gráfica más específica, más acabada. Lo que hacemos con estos pocos datos que tenemos acá, o estos pocos componentes, el dominio, intersección, los signos y las asíntotas, bueno, es tener una gráfica aproximada. Aquí están numerados los ejercicios y están remarcados con color verde, el 1, el 2, etc. Les recomiendo que tomen cada uno de ellos, así como les dije anteriormente, y hagan para cada uno de ellos lo que vamos a hacer ahora con este primer ejercicio, ¿sí? Que estamos aquí todo descrito. Hagan con cada uno, lo hacen ustedes en forma, digamos, independiente del PDF, para que puedan hacerlo y el PDF lo tomen como, bueno, para verificar los ejercicios, para la corrección, para una autocorrección, ¿sí? Bien, comenzamos entonces con el primer ejercicio planteado, igual a 4x menos 1 sobre 2x más 2. Es el cociente de dos funciones lineales, como estamos viendo allí, y lo primero que vamos a calcular es el dominio. Recordemos qué es el dominio. El dominio es el conjunto de valores de x para los cuales existe la función. Es decir, que aquellos valores que la función, aquellos valores de x que haga que la función no exista, están excluidos del dominio, o deberíamos excluirlo del dominio, dicho de otra manera. ¿Cuáles son los valores que hacen que esta función no exista? Bueno, veamos el denominador. El denominador es 2x más 2. Si ese denominador vale 0, la función no existe, porque no sé cuánto es un número acá, el que sea, dividido 0, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los valores que anulan el denominador? Bueno, tomamos el denominador, lo igualamos a 0, de allí despejamos x, y el resultado que nos da es x igual a menos 1. Eso significa que cuando x vale menos 1, el denominador es igual a 0. Y si el denominador es igual a 0, no sabemos lo que vale la función. No existe, no podemos dividir por 0. Entonces decimos que el dominio de la función es igual a todos los reales menos el menos 1. Excluimos del dominio al valor menos 1, o del conjunto de los números reales, excluimos el 1, y ese es el conjunto dominio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No. Bien. Vamos bien. Bueno, intersección con el eje Y.
Son los valores de x donde la función corta al eje de las y. Para encontrar la intersección con el eje, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, hay que hacer x igual a 0. Entonces, en la función con la cual estamos trabajando, hacemos x igual a 0. 0 menos 1 sobre 2 por 0, acá es 0, más 2. Esto entonces el resultado es menos 1 medio. Con lo cual corta el eje de la y en menos 1 medio. Intersección con el eje de las x, o también llamado ceros o raíces. Normalmente también lo llamamos raíces. Los ceros o las raíces de una función son los valores de x que la anulan. ¿Qué quiere decir esto? Que para hallar los ceros de una función, basta con igualarla a 0 y resolver la ecuación correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si la función es el producto de otras dos funciones? Bueno, los ceros de la función van a ser los ceros de cada una de las funciones que se están multiplicando, por ejemplo, g por h. Si la función es un cociente de dos funciones, los ceros de p, ¿sí? Perdón, los ceros de f podrán ser los ceros de p, ¿sí? Los ceros del numerador. Pero se tiene que cumplir la condición que los ceros del numerador no anulen simultáneamente al denominador llamado q. Porque si un valor, por ejemplo 2, anula el numerador, podríamos decir que es un 0. Pero si anula el denominador también ese mismo número, por ejemplo el 2, significa que estaría en una situación de 0 sobre 0. Y si estoy en una situación de 0 sobre 0, es una indeterminación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Para nuestro caso, si hacemos esta función igual a 0, toda la función igualamos a 0, el denominador pasa multiplicando a 0, con lo cual queda 4x menos 1 igual a 0 por todo el denominador, con lo cual va a ser 0, con lo cual queda el numerador igualado a 0. De allí despejamos x, y x es igual a 1/4. Este valor de 1/4 es el valor que anula el numerador. Y como anula el numerador, bueno, será la raíz de la función. Este 1/4 no tiene que anular el denominador también, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. No, bien. Bueno, los signos. Vamos a spoilear el final de los signos. Primero, porque suele ser, digamos, un poco más orientativo hablar de a qué vamos a llegar antes de empezar a contar lo que es los signos. Los signos de la función nos van a permitir obtener un gráfico, como el que está acá, donde aquí está el eje de las y, aquí está el eje de las x, ¿sí? Y vamos a marcar donde, en estos ejes, en zonas donde sí hay gráfico, acá, acá y acá, y vamos a marcar zonas donde no hay gráfico, acá, acá y acá. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo vaya a realizar la gráfica de la función, que es esta línea que está acá y esta línea que está acá, las zonas rayadas, que están acá, acá y acá, que son las mismas que están acá y acá, acá, van a permitir decir, bueno, en esas partes del plano, de esas partes de los ejes, no hay gráfico. O si lo quieren ver de la otra forma, nos va a indicar las zonas donde sí hay gráfico, sí hay gráfico y sí hay gráfico, y eso nos va a permitir tener una herramienta más a la hora de realizar la gráfica. Bueno, ¿cómo se construye entonces esta gráfica de las zonas donde sí hay gráfica y donde no hay gráfica? A partir del análisis de los signos. El análisis de los signos lo pueden realizar, algunos ya lo conocen y me suelen preguntar, de manera analítica, ¿sí? Dándole valores en una tabla, o en forma gráfica. En forma gráfica es la que estoy por mostrarles ahora aquí en pantalla, y esa forma gráfica es
la que les va a permitir más rápidamente llegar a la gráfica esta que estamos buscando. Bueno, hecha la introducción, veamos cómo se construye en forma gráfica los signos. Bien, tomamos el numerador de nuestra gráfica, de nuestra función, perdón, que vale 4x menos 1, y hacemos la gráfica de esa función lineal, 4x menos 1. 4x menos 1, la gráfica es esta que está aquí en verde. Este es el eje y esta es la gráfica. La gráfica corta al eje de las x en un cuarto. A la izquierda del un cuarto, la función tiene todas imágenes negativas. Y a la derecha del un cuarto, la función tiene todas imágenes positivas. ¿Sí? Que es lo que está mostrado en forma esquemática en la parte superior. Un segundo. Bien, disculpen. Les decía entonces que la gráfica las realizamos de esta manera y que a la izquierda teníamos imágenes negativas y a la derecha imágenes positivas y que en esta parte de aquí, con una línea auxiliar trazada en el punto donde corta el eje de las X, marcamos a la izquierda las imágenes negativas y a la derecha las imágenes positivas. ¿Sí? Eso significa el menos, 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 menos y el más, 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 más que está allí. Esto mismo lo realizamos con el denominador. Trazamos la gráfica del denominador, vemos que corta al eje de las X en menos 1, y a la izquierda de menos 1, esta gráfica tiene imágenes negativas, que está marcado acá, con la línea auxiliar, y a la derecha tiene imágenes positivas, a la derecha de la línea auxiliar esta que está aquí. Luego, combinando ambos gráficos, vemos que si venimos desde menos infinito hacia la derecha, es decir, hacia 0, en el numerador llegamos aquí a un cuarto con imágenes negativas, pero en el denominador venimos caminando y encontramos el menos 1 con imágenes negativas y a partir de allí cambia. Entonces, el numerador tiene imágenes negativas hasta menos 1 y en el denominador también tiene imágenes negativas hasta menos 1. Si hacemos el cociente de un negativo dividido en negativo, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un positivo. Entonces, si el resultado es un positivo, significa que el cociente de estas dos funciones, de numerador dividido denominador, ese cociente va a ser positivo. Con lo cual, la función va a tener gráfica a la izquierda de menos 1, va a tener gráfica en la zona por encima del eje de las X, es decir, en el semieje de las Y positivas, es decir, por encima del eje de las X. Siguiendo con el mismo análisis, ya llegamos al menos 1 y avanzamos hacia la derecha. Hacia la derecha en el denominador tiene signos positivos. Y aquí desde menos 1 hasta el 1/4 tenía signos negativos, porque recién acá cambian el 1/4. Entonces el numerador es negativo desde menos 1 hasta 1/4, pero aquí ya es positivo. Si hacemos el cociente de un negativo dividido un positivo, el resultado es un negativo. Con lo cual, desde menos 1 hasta 1/4 vamos a tener gráfica por debajo del eje de las X, o sea, en el semieje de las Y negativo. Por lo tanto, por arriba no vamos a tener gráfica. Y haciendo la última parte del análisis, desde 1/4 hacia la derecha, el numerador es positivo, y desde aquí ya era positivo desde antes, desde el 1/4 sigue siendo positivo. Entonces, positivo dividido positivo, el resultado es positivo.
entonces vamos a tener gráfica por encima del eje de las X, que aquí está el eje de las X y está por encima. Y no tenemos gráfica por debajo. ¿Se ha comprendido esto? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Los que lo realicen en forma analítica lo pueden realizar de la misma manera. ¿Cuál es la ventaja de hacerla en forma gráfica? Es que si lo realizan acá, de esta manera, en forma gráfica, ya obtienen el gráfico que van a usar en un paso posterior para trazar la gráfica. En cambio, si lo hacen en forma analítica, con una tabla, luego esa tabla tienen que volcarlo y realizar un gráfico para cuando vayan a realizar el gráfico final de la función. Bien. Asíntotas. Asíntota vertical y horizontal. ¿A qué se llama asíntota vertical? Se llama asíntota o polo a los valores de X en los que la función se hace infinita. Es decir, tiende a un valor muy, muy grande. Cuando veamos el siguiente tema, límites, y los apliquemos al cálculo de la determinación de asíntotas, veremos que este concepto que está allí se comprende un poco más, no deja de ser, o deja de ser un poco abstracto para poder comprender qué es esto de que tiende o que va hacia un valor muy, muy grande. Los casos más frecuentes de polos se presentan en las funciones racionales, es decir, en el cociente de dos funciones. En estos casos, los ceros del denominador serán los polos, es decir, el valor que haga que anule el denominador, que lo calculamos acá en el dominio, van a ser o podrían ser, en realidad podrían ser, no estamos 100% seguros, pero podrían ser las asíntotas verticales de la función. ¿Qué necesitamos también saber? Bueno, que los valores del denominador no anulen simultáneamente al numerador, porque si eso sucede, nos queda una situación de 0 sobre 0, que es una indeterminación, y como les dije anteriormente, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo calculábamos o calculamos las asíntotas verticales sin el concepto de límite, por lo menos por ahora? Bien, cuando tenemos el cociente de dos polinomios lineales, la asíntota vertical es igual a menos b sub 0, es decir, al coeficiente aquí, sobre el b sub 1, que es el otro coeficiente que estoy marcando allí. Para nuestro ejercicio es menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Entonces, esta es la asíntota vertical. La asíntota horizontal son los valores de i donde la función tiende a infinito. La forma de determinarlo, o de determinarla, era haciendo el cociente de A1 sobre B1, ¿sí? Y por lo tanto, para nuestro ejercicio es 4 dividido 2 igual a 2. Con estos datos que hemos obtenido, estas componentes que hemos obtenido, lo que realizamos es la gráfica de la función. Ya les mencioné, en el eje de las X hemos trazado las zonas donde no hay gráfico, donde no hay gráfico, donde no hay gráfico. Esta línea que está acá es la misma auxiliar que está allí, en menos 1. Esta otra línea que está aquí es la auxiliar en un cuarto de aquí, de aquí o de aquí, que es la misma. Y podemos trazar la asíntota vertical, que es igual a menos 1, que es la que pasa por aquí,
Y también la asíntota horizontal que pasa por 2, ¿sí? Que está allí. Entonces, también tenemos como dato que la función corta al eje de las y en menos 1/2 y corta al eje de las x en 1/4. Entonces, corta en 1/4, para arriba tiende a la asíntota horizontal y para abajo va a tender a la asíntota vertical, que está en menos 1. Fíjense, acá no hay gráfico, acá sí hay gráfico y acá sí hay gráfico. Y del otro lado de menos 1, que es la asíntota vertical y también es la línea auxiliar que marcamos antes, fíjense, acá abajo no tenemos gráfica, con lo cual vamos a tener gráfica aquí arriba, y va a ser que va a tender a la asíntota vertical y acá va a tender a la asíntota horizontal. Y con esas herramientas y de esa manera trazamos el gráfico de la función. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Profe. profe. Bien. Bien, bueno. Así como hemos realizado esta primera, parte por parte, pueden realizar el resto, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente el número 2. Es el cociente de dos funciones, 2x más 3 sobre x menos 1. Nuevamente, el dominio son todos los valores de x, exceptuando los valores que anulen el denominador, que en este caso es 1, porque cuando vale 1, 1 menos 1 es 0. La intersección con el eje de las y, hacemos x igual a 0, nos queda 0 más 3 sobre 0 menos 1, con lo cual corta el eje de las y en menos 3. La intersección con el eje de las x, vamos a igualar todo esto a 0, despejamos aquí el numerador, 2x más 3 igual a 0, con lo cual x igual a menos 3 medios. Cuando vale 3 medios, la función vale 0. Y no tiene que anular simultáneamente el denominador. Los signos, el numerador, 2x más 3, trazamos la gráfica, ¿sí? La línea auxiliar, que está aquí, en 3 medios, a la izquierda tiene imágenes negativas y a la derecha tiene imágenes positivas. Y el denominador, trazamos la gráfica, corta aquí en 1, al eje de las x, hacia la izquierda imágenes negativas y hacia la derecha imágenes positivas, haciendo la combinación de ambos gráficos, desde menos infinito llegamos hasta menos 2, con imágenes negativas en el numerador y con imágenes negativas en el denominador, con lo cual el resultado es aquí en la zona positiva. Luego desde menos 2 hasta 1 vamos a tener positivo el numerador y vamos a tener negativo el denominador, con lo cual el resultado es negativo, por eso es que está aquí abajo, la zona donde hay gráfica. Y desde menos 2 en adelante, ya habíamos dicho que era positivo, y desde acá, desde 1 hacia la derecha, sigue siendo positivo, con lo cual el resultado es positivo y se coloca en la parte de arriba, y en la parte de abajo no va a haber gráfico. Para la determinación de las asíntotas verticales, aplicamos las expresiones que vimos anteriormente. La asíntota vertical es igual a menos B0 sobre B1, menos 1 sobre 1 es igual a 1, la asíntota vertical, que estará trazada aquí, es esa gráfica que está allí. Y la asíntota horizontal es A1 sobre B1, el resultado es 2, con lo cual tenemos una asíntota horizontal en 2. Bueno, habiendo realizado las zonas donde no hay gráfico, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no se anulan los valores arriba de X? O sea, de este lado, del lado derecho, digamos, que está el corte acá, todos los valores arriba de X, ¿por qué no se anulan? Solamente los negativos. Discúlpeme, repita la pregunta porque la escucho con un ruido, no le pude comprender. ¿Ahí me escucho mejor? Ahí un poquito mejor, sí. Quería saber por qué los valores que están arriba de la X, los positivos, o sea, serían los positivos de Y del lado ¿Sí? ¿Acá? izquierdo. ¿Acá? Ahí. No, del otro lado. Acá. Ese, derecho, perdón.
Todos los valores que están arriba de I, o sea, los I positivos, ¿por qué no se anulan? Solamente los I negativos. ¿Acá? Sí, esos. Porque fíjese que desde -2 en el numerador hacia la derecha es positivo. Y aquí desde 1 hacia la derecha es positivo. O sea que desde aquí que está este 1, que es el del denominador, aquí, hacia la derecha es positivo dividido positivo, con lo cual el resultado es positivo. Por eso aquí desde desde 1 hacia la derecha, resultados positivos. Y no van gráfica en la zona negativa. Ah, bueno, gracias. ¿Ahí lo comprendió? Bien. Bueno, hemos hecho entonces el análisis de los signos, hemos trazado las zonas donde sí hay gráfica y donde no hay gráfica. Tenemos la asíntota vertical aquí en 1 y la asíntota horizontal aquí en 2. También hemos visto que corta el eje de las X en -2. ¿Sí? Estaba por aquí. Perdón, en -3, si no estoy viendo mal. En -3 medios, disculpen. En -3 medios, está aquí, -3 medios. -3 medios y corta el eje de las Y en -3. ¿Sí? No está marcado acá, pero ahí tenemos el 0, el -2, seguiría el -3 y cortaría un poquito más abajo la gráfica. Entonces, corta en 3 medios negativo, hacia la izquierda tiende a la asíntota horizontal y hacia la derecha, ¿sí?, tiende hacia la asíntota vertical que vale 1, ¿sí? Viene acá, corta en 3 y va a tender hacia la asíntota vertical que es 1. Y del otro lado, tiende a la asíntota horizontal y aquí tiende a la asíntota vertical. ¿Alguna otra pregunta más de esto? No, profe. No. ¿Por qué tiende a 1 la vertical? Para la pregunta que está en el chat, ¿por qué tiende a 1 la vertical? ¿Por qué tiende a 1 la vertical? Bueno, no sé si será la pregunta es aquí. Les repito, tenemos la asíntota vertical que vale 1, ¿sí?, que la determinamos recién. La función, entonces, aquí hace esto, sigue en el mouse, tiende para arriba, porque acá está la asíntota vertical. O sea, tiende, se va acercando a la asíntota vertical. Y aquí, en la parte de abajo, también tiende a 1 porque es la asíntota vertical, es esta que estoy marcando allí con el mouse. No sé si se aclaró la duda. Bien, bueno. Bueno, de esta manera que hemos realizado este análisis para esos dos ejercicios, les quedan, digamos, de tarea para que ustedes realicen los siguientes que están marcados allí, y les repito que están todos resueltos, pero les recomiendo que ustedes tomen cada uno, lo hagan por separado y tomen luego el PDF para hacer la corrección o la autocorrección. No solamente con estos ejercicios que quedan acá basta para este tema, ustedes deben tomar, como ya les mencioné en las primeras clases, ejercicios de otros lados, de otros apuntes y demás, y realizar más de estos ejercicios. No obstante, como les digo eso, les hago la aclaración, que funciones a la hora de ser evaluado, es decir, cuando vayamos al parcial, no va a ser evaluado con estos 4 puntos, sino que vamos a ir al estudio completo de funciones, es decir, vamos a volver sobre este tema y allí van a hacer o tienen que hacer más ejercicios de esta temática y los que tengan en los apuntes y demás. Bien. Vamos con funciones trigonométricas. La función trigonométrica seno, en forma completa, se expresa como A, que es la amplitud, por el seno, un segundo,
Les decía que la función trigonométrica se expresa en forma completa como A, que es la amplitud, por el seno de lo que está entre corchete es el argumento de la función trigonométrica, y en la parte interna de ese argumento puede estar compuesto por beta o B, la pulsación, y C es el ángulo de fase, que es A en el gráfico, ¿sí? En este gráfico que está en rojo es este punto A que está allí. Bueno, falta bastante para el parcial por lo que preguntan, pero intervalos no lo vamos a tomar en el parcial. Bueno, les decía entonces que tenemos el punto A en el gráfico, que es C el ángulo de fase. Si tenemos este punto A y de la función seno, que sabemos que esta es la forma que tiene la función seno, podemos conocer algunos puntos característicos de esa función seno, como por ejemplo este punto que está acá, que lo llamamos CM, que es el medio. Este otro punto acá, que es el extremo de este periodo completo de la función seno. El intermedio que está entre ellos dos, que es la coordenada X de esta panza, de este valle que tiene acá la función. Y la coordenada X de este punto, que es esta loma o esta subida o esta montaña que tiene acá, por no usar otros términos que después, pero no nos vamos a adelantar, esta loma que tenemos acá, el D de la función trigonométrica, ¿sí? ¿Cómo calculamos esas coordenadas X? Bueno, veamos que el A, entonces dijimos que el C, el ángulo de fase, y sabemos que el B está ubicado un periodo completo después del punto A. Entonces, si calculamos el periodo de la función, que se calcula como 2pi sobre beta, ahí es B, ese B y ese beta es lo mismo, ¿sí? Ese sería el periodo. Si yo quiero calcular B, al punto A le sumo T, que es el periodo completo, y obtengo el punto B. ¿Cómo obtengo el punto CM en el que está en el medio? Bueno, si tengo A y tengo B, hago A más B sobre 2 y tengo el CM. ¿Cómo obtengo el D? Bueno, si tengo el A y tengo el CM que calculé recién, el D será A más CM sobre 2. ¿Cómo obtengo el E? El E lo obtengo como el CM más B sobre 2. Y así obtengo el E. Y la coordenada Y de este punto y el de este punto será la amplitud A. Veamos un ejemplo. Y igual a 2 seno de 3 por X menos pi sobre 2. ¿Cómo encontrar A? A no lo encontramos. A es dato directamente porque le dijimos que C es el ángulo de fase y es A en el gráfico. ¿Sí? Es A en el gráfico. Directamente este valor es A. Acá es C porque es ángulo de fase, pero en esta nomenclatura de A, B, C, D y E es A acá en el gráfico. Bien. Les decía que para el ejemplo que tenemos acá, calculamos el periodo, ¿sí? Que es 2pi sobre beta, que es 3, y B, que va a ser este valor, va a ser C, que es el ángulo de fase, y es el valor A del gráfico. Esto vale pi sobre 2, el C vale pi sobre 2, por eso que está marcado acá pi sobre 2, que es el valor A del gráfico. Entonces, el punto B va a ser el A más un periodo. Entonces, el B es igual al A, que acá recuerden que C, que es el ángulo de fase, más un periodo. El periodo lo calculamos recién. Entonces, pi sobre 2 más 2 tercios de pi es igual a 7 sextos de pi. Bien. Luego... Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Con el signo de x menos pi sobre 2. En B es igual a C más el periodo igual a pi sobre 2, pero no está el negativo.
Sí. ¿Por qué? Porque la fórmula general es negativo acá. El C es este valor directamente. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces les decía, el B lo Disculpe, calcula. profe. ¿Sí? Ahí lo que explicó recién al último, con la pregunta que le hicieron recién, ¿siempre lo expresamos así positivo o hay excepciones que es negativo? No. Porque la fórmula general es menos. Entonces aquí el C es directamente pi sobre 2. Si aquí fuese más en el ejercicio, usted tiene que expresar menos pi sobre 2 acá. Y el C, el ángulo de fase, arranca en menos pi sobre 2. ¿Por qué? Porque está cambiado el signo de la fórmula general en el ejercicio. Repito, si el ejercicio acá fuese más, usted aquí tiene que poner menos pi sobre 2, porque la fórmula general es menos C. Bien, profe, gracias. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos el valor de B, que es C más el periodo. Luego, CM va a ser A, que es pi sobre 2, o el ángulo de fase, que es pi sobre 2, más B, que calculamos recién, dividido 2. Esto da 5/6 de pi. Luego el E va a ser el CM más el B, CM más B, sobre 2, y eso da por resultado pi. Ahí fíjense, el E está ubicado en pi. Y el D, que es este que está aquí, es A más CM sobre 2, que es igual a 2/3 de pi. Y la amplitud, que es 2, es la coordenada Y de este punto que está aquí, 2, y de este punto que está aquí, 2. Menos 2, porque va de 2 a menos 2. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Siempre es simétrica? O sea, Eh. por así, perdón el término, la montaña para arriba va a ser simétrica a la montaña para abajo en el análisis. Sí, en el periodo este sí. Es simétrico. O sea, esta amplitud vale este valor y aquí también. Esta Perfecto. amplitud puede ser distinta entre distintas funciones, pero en la misma función es la misma. Profe, ¿podría explicar de vuelta qué son las pulsaciones? ¿Cómo? ¿Qué sería la pulsación? ¿Sería beta? Beta es este valor directamente. Es este valor que está acá y es el que utilizamos para calcular el periodo. 2pi sobre beta. Este periodo, la longitud de este periodo es 2pi sobre beta. ¿Sí? No sé quién me habló recién la pregunta. Sí, está bien. 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 ¿Siempre es dato beta? Sí, digamos, beta puede estar escrito, que acá vale 3, pero si no tuviese nada, beta vale 1. Entonces el periodo es 2pi sobre 1 acá, entonces 2pi. Para la última pregunta que había en el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando en el gráfico, cuando es seno, cruza por el origen, o sea, 0, y cuando es coseno, cruza por -1 o 1 de Y, de la ordenada. ¿Puede ser así? Sí. Perfecto. Son dos funciones. A ver si tenemos acá arriba. Función seno y coseno son distintas, ¿sí? Abajo decía seno. Aquí está, fíjese. Seno de X. Claro. Y acá es coseno de X. Bien. Eso. No de nada. Bueno, con esto terminamos lo que es la parte de funciones y el repaso de funciones elementales y demás. Las funciones trigonométricas
de la última manera en que las vimos recién no es la forma normal en la cual las trabajamos, ¿sí? Normalmente no trabajamos de esta manera, es a los efectos de repasarlas, ¿sí? ¿Y cómo las trabajaríamos entonces cuando tengamos que practicar y eso? Así, bueno, pueden hacer ejercicios de este tipo, ustedes pueden darle valores a beta y a C, el valor que quieran, y hacen ejercicios tal cual lo estamos haciendo allí, pero me refiero a que cuando nosotros realizamos estudio completo de funciones, normalmente no trabajamos con este tipo de función. Trabajamos con funciones polinómicas, logarítmicas, ¿sí? No con funciones trigonométricas así como esta. Bien. Bueno, vamos a comenzar con límites, ¿sí? Ya comenzamos en un segundito. Bien, si han visto derivadas en el teórico, entiendo entonces que también han visto límites, ¿sí? Con lo cual, la explicación o el desarrollo de límites lo habrán analizado allí con más profundidad. Lo que está acá es, en forma intuitiva, una introducción a lo que es la comprensión o el concepto de límite. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos este círculo, ¿sí? Y que dentro del círculo hay un polígono, ¿sí? De 6 lados. Si calculamos el área del círculo, ¿sí? Y calculamos el área del polígono, al cual llamamos B, la del polígono, y A, la del círculo, ¿qué vemos? Vemos que no son iguales, hay una diferencia. ¿Sí? Si hacemos el área del círculo, le restamos el área del polígono, bueno, va a ser menor a una cierta cantidad, ¿sí? O hay una diferencia entre ellas. Ahora, si yo a este polígono que tiene 6 lados le empiezo a sumar lados, es decir, de 6 paso a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, etcétera, 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 empiezo a aumentar la cantidad de lados, significa que el área de este polígono va a ser cada vez un poquito mayor. Y en una situación de mucha cantidad, por no decirlo con términos tan académicos, que tengan muchos lados este polígono, el área del polígono va a ser cada vez más parecida o va a estar más cada vez cercana al área del círculo. Y la diferencia de áreas entre el círculo y el polígono va a ser cada vez más chiquitita. A ver, analicemos eso que hemos dicho. Si aumentamos la cantidad de lados del polígono, aumenta la superficie del polígono y va tendiendo a ser parecida al área del círculo. La diferencia entre el área del círculo y el área del polígono se hace cada vez más pequeña. Y en una situación donde a un polígono le aumente muchísimo los lados, la cantidad de lados, la diferencia de lados entre el polígono y el círculo va a ser cada vez más chiquitita. Y entonces acá uno puede preguntarse, decir, bueno, ¿cuántos lados tiene un círculo? Y la respuesta es infinito, porque es un conjunto infinito de lados. Entonces, cuando
los lados del polígono tiendan a infinito, ¿sí? Podríamos decir que el área del círculo es prácticamente igual a la del polígono. Y la de los lados, también, la del lado del polígono y la del lado del círculo son iguales. Ahora, en un instante anterior a llegar a la cantidad infinito, ¿sí? Podemos decir que hay una infinitésima diferencia entre los lados del círculo y los lados del polígono. Pero también hay una infinita diferencia, perdón, no hay una infinita, una infinitésima diferencia entre el área del círculo y el área del polígono. ¿Qué quiere decir esto? Que me puedo acercar tanto como quiera al área del círculo con el área del polígono, siempre y cuando me acerque tanto como quiera de los lados del polígono a los lados del círculo. Y la diferencia entre los lados y las superficies van a ser muy, muy chiquititas. ¿Se ha comprendido esto que es en forma intuitiva y sin desarrollo matemático lo que es el concepto de límite? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Perfecto. Entonces podemos decir que esto que es un límite, ¿y por qué es límite? Porque estamos limitando la cercanía de algo, ¿sí? Dicho en palabras criollas. Estamos bordeando el límite de algo. Ese algo en la variable independiente es lados y el algo en la variable dependiente es el área. Las áreas se hacen tan chiquititas como querramos, siempre y cuando los lados, la diferencia de los lados, se hagan, que es la variable independiente, se haga tan chiquitita como querramos. Entonces, el límite de los lados, cuando tiende a infinito, significa que el área del polígono va a ser igual al área del círculo. Que es lo que hemos dicho recién. Ahora, presentando un ejemplo de como esta función, que es 2x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1, ¿qué vemos de esta función? Vemos que el dominio de esta función, ¿cuál es? Son todos los reales menos el 1. Porque si esta función toma el valor 1, el denominador se hace 0 y no puede dividirse por 0. Bien. Entonces, veamos qué le pasa a la función si hacemos que la variable se aproxime al valor de 1. Es decir, adoptamos valores de x cercanos a 1 y los reemplazamos en una tabla. Ahora, los valores cercanos a 1 lo podemos hacer por izquierda de 1 y por derecha de 1. Es decir, por izquierda de 1 sería ir desde 0 a 1, por ejemplo. Y por derecha sería ir de 2 a 1, ¿sí? Por ejemplo. Si vamos de 0 a 1, ¿cómo iríamos de 0 a 1? 0, 0,25, 0,75, 0,9, 0,99, 0,99, 9, 0,99, 999. ¿Sí? Si estos valores, disculpen, de la izquierda acá de la tabla, de x, los reemplazamos en la función, estos son los resultados. Y vemos que vamos de 3 hasta casi 5. Si hacemos lo mismo por la derecha, 2, 1,75, 1,25, 1,1, 1,01, etc., 1,0001, vemos que si reemplazamos en la función, los valores van llegando a prácticamente 5. Esto indica que en las proximidades de 1, cercanos a 1 por izquierda y cercanos a 1 por derecha,
la función estaría valiendo, digo estaría valiendo 5. Y esto es lo que decimos la noción de límite. Cuando, permítanme la analogía, los lados del polígono se acercan a los lados del círculo, ¿sí? Supongamos que acá hay una diferencia muy, muy chiquitita entre los lados del polígono y del círculo. La superficie, que sería la función resultante, la variable independiente, la superficie del polígono se hace prácticamente igual a la del círculo y tiende a 5. Acá los lados de uno tienden al lado del otro, y acá la superficie de uno tiende a la superficie del otro. Y en una ecuación como la que estamos viendo, lo podemos hacer por izquierda el análisis y por derecha. Con respecto al recrédito, en unos minutos termina, no en unos minutos, en 2, pero en unos minutitos vamos a terminar con la clase, así que ya tienen todo el resto ya de recreo, por decirlo así de alguna manera. Veamos en este ejercicio, ¿sí? Cuando ya estamos introducidos en el concepto. Profe. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar eso desde la izquierda y desde la derecha? En cuanto a que a estas tablas que vimos acá. Sí, ahí lo último que dijo. Bien. Si hacemos una tabla de valores donde a X vamos por izquierda, ¿qué significa por izquierda? Por izquierda de 1. 1, ¿por qué? Porque fue el valor que dijimos que no puede tomar la función, porque no sabemos que existe. Entonces, si vamos por izquierda de 1, le damos valores, por ejemplo, de 0 a 0,99999. ¿Por qué de 0? Podríamos haber puesto desde menos 1, desde menos 2, desde menos 3, pero no vamos a ir tan lejos. Vamos desde 0 hasta menos 1, hasta cerca de 1. Y por derecha partimos del 2 y nos vamos acercando hacia el 1. Si estos valores que están acá, en esto que estoy marcando, los reemplazamos en la función original, los resultados van tendiendo a 5. Tanto por izquierda que por derecha sucede lo mismo. Si estos valores los reemplazo en la función, los resultados tienden a 5. ¿Sí? Esa es lo que dijimos recién. Hice la analogía con respecto a los lados del polígono y los lados del círculo. Pero fue una analogía, nada más. En definitiva, lo que interesa es que acá, cuando la variable independiente se acerca al valor 1, que es el valor que no puede tomar la función tiende al valor 5. Por un lado y por el otro. Está, profe, gracias. Bien, que es lo que dice acá este renglón. ¿Sí? Cuando la función tiende a 1, da por resultado 5. Veamos que el límite de cuando x tiende a 1, que es lo que hicimos acá con esta tabla, tiende a 1, de la función, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, esta es la función en la cual le tomamos el límite. Y esto dijimos que da 5. ¿Por qué da 5? Porque es posible en el ejercicio del límite hacer lo siguiente, que es simplificar este paréntesis de acá, porque acá hay un producto, con este paréntesis que está acá abajo. Y si a 2x más 3, que es lo que nos quedó, lo reemplazamos a x cuando que tiende a 1, va a ser 2 por 1 más 3 es 5. Esta simplificación es posible porque se está usando el concepto de límite. Esta función que obtuvimos acá, luego de simplificar, es igual a la original para todos los valores de x, excepto para cuando x vale 1. Porque cuando x vale 1, esta función vale 5, esta segunda que está marcada ahí en azul. Pero la anterior no sabemos lo que vale cuando vale 1, ¿sí? Sabemos por el análisis que tiende a 5. La función original tiende a 5, pero cuando vale 1 no sé lo que vale. Tiende a 5. Pero esta segunda función que encontramos acá nos permite resolver este límite, obtener un número acá, un resultado,
y nos permite calcular el límite de la función. Y como estas dos funciones son iguales para todos los puntos, menos para cuando x vale 1, y la anterior en las inmediaciones de 1 vale 5, y esta el resultado de 5, decimos que el límite de la función original es 5, porque hay una similitud entre lo que uno llega por el análisis del límite por izquierda y por derecha, y el resultado que obtiene de aplicar directamente acá, reemplazar 2x por 1 más 3, que le da 5, en esta segunda función que obtuve luego de simplificar. Ese es el análisis conceptual de lo que hacemos en el ejercicio. Luego, en la práctica, lo que ustedes hacen es simplificar aquí y obtienen el resultado que le da 5. Veamos algunos ejemplos más para que comprendan esto que estamos hablando. El límite del límite de x que tiende a 3 de x más 5, ¿sí? Acá no sucede nada. Solamente que el límite de esta suma es igual a la suma de los límites, con lo cual el límite de x que tiende a 3 de x es 3, y el límite de x que tiende a 3 de 5 es 5. 3 más 5, 8. Lo mismo sucede con el siguiente ejercicio, donde tenemos una sumatoria o algebraica, una resta y suma, donde reemplazando a lo que tiende x en cada una de ellas, obtenemos los distintos resultados y el resultado final. Ahora puede darse que cuando tenemos x que tiende a un valor de un cociente, lleguemos a la situación de 0 sobre 0, porque x que tiende a 2, raíz de 2 menos raíz de 2 es 0. Sobre 0, porque acá es 2 menos 2. Este cociente es una indeterminación. También hay otras indeterminaciones, tales como infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Son todas las indeterminaciones junto con esta que existen. Bueno, ahora, este 0 sobre 0, ¿qué pasa? ¿Es un resultado? No. Es una indeterminación. Una indeterminación, ¿qué es? Es una situación momentánea, transitoria, hasta que por algún mecanismo matemático o algebraico pueda levantar esa indeterminación, pueda transformar esa indeterminación de manera tal que pueda obtener un resultado. Ese resultado puede ser que no exista el límite, que sea infinito el resultado, o que me dé un número 3, 4, 25, ¿sí? Pero una indeterminación no es un resultado. Una indeterminación es una situación momentánea y transitoria. Bueno, con el ejercicio que tengo, ¿cómo resuelvo o cómo levanto la indeterminación? Bueno, multiplicando en este caso por el conjugado del numerador. El conjugado es el mismo valor del numerador, pero cambiado de signo. Y el denominador lo tengo que dividir por lo mismo para que no me cambie el resultado del ejercicio. Fíjense, en el numerador, ¿qué tenemos? Esto por esto es una diferencia de cuadrado. Y en el denominador es esto por esto, ¿sí? Es lo que está expresado allí. Esta diferencia de cuadrado que nos queda en el numerador nos permite obtener raíz cuadrada de x y raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada con el cuadrado se simplifican y nos queda x menos 2. Acá también. X menos 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador, simplificamos ambos, ¿sí? Y en el denominador nos queda raíz de x más raíz de 2. Siempre hemos puesto la palabra límite porque todavía no resolvimos el límite, ¿sí? Estamos levantando, estamos trabajando algebraicamente para tratar de resolver esta situación momentánea y transitoria de la indeterminación. Bien. Una vez que llegamos aquí, lo escribimos en limpio y luego tomamos el límite. El límite de x que tiende a 2 de esta expresión que nos quedó acá es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿sí? 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2. O sea que esto es igual a 1 sobre 2 veces raíz de 2, que es lo que está acá. 1 sobre 2 raíz de 2. Y para racionalizar el denominador, multiplicamos y dividimos por raíz de 2. ¿Y qué nos queda? Raíz de 2 en el numerador. Perdón, profe, que lo interrumpa, pero no entendí bien cómo desde el límite x2, que tiende a 2 de 1 sobre, de ahí pasamos al otro. ¿Acá? Sí. Porque cuando tomamos límite
el valor que está acá, al cual tiende x, lo reemplazamos en el valor de x acá. Sí. Y nos queda 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2. ¿Eso qué es? 1 sobre 2 raíz de 2, porque acá tenemos 1 y 2 veces. ¿Comprendió? ¿Y de Sí, dónde profe. salen las otras dos raíces? Tipo, una al lado. ¿Cómo, perdón? Una vez que reemplazamos el valor de x por 2, esa parte donde usted dice que hay que racionalizar la función. ¿De dónde salen esa raíz de 2 sobre raíz de 2? Y lo que es la metodología de racionalización. Recuerde que es lo que repasamos en la primera clase. Para introducir factores dentro del signo radical, usted multiplica por lo mismo acá o encuentra un índice común. Lo que hacemos acá es, para racionalizar, necesitamos sacar la raíz del denominador. Para ello, necesitamos multiplicar esta raíz de 2 por raíz de 2, para que quede raíz de 2 al cuadrado, con lo cual le queda 2. Y si multiplico acá el denominador por raíz de 2, el numerador también, para que no cambie de signo, para que no cambie, el resultado, toda la expresión. Dicho de otra manera, en criollo, como lo tienen que haber escuchado cuando vieron racionalización en su secundario, que multiplican y dividen por la misma raíz que tienen en el denominador, raíz de 2 sobre raíz de 2. Y en el caso, profe, de que ahí en el denominador, en vez de ser 2 por raíz de 2, sea 2 más raíz de 2, hay que poner sí o sí en la racionalización los dos factores, ¿no? Es que ahí no está racionalizando, ahí está multiplicando por el conjugado, que es lo que hemos hecho aquí. Ah, claro. Racionalizar significa sacarle la raíz al denominador. Si usted multiplica por el conjugado, va a obtener esto, que después llega a esto. ¿Sí? Pero es otra cosa. Bien, entonces, el numerador le queda 1 por raíz de 2 y el denominador le queda raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Por el 2 anterior es 2 por 2, 4. Con lo cual el resultado es raíz de 2 sobre 4. Bien. Bueno. Veamos el siguiente ejercicio. El límite de x que tiende a infinito de x cubo más 8 sobre x más 2. Cuando x tiende a infinito es infinito al cubo es infinito, más 8 sigue siendo infinito. Y en el denominador nos queda infinito más 2 sigue siendo infinito. Entonces esto es infinito sobre infinito. ¿Cómo trabajo este límite? Bueno, tomo el numerador y lo divido por la x de mayor grado. Y tomo el denominador y lo divido por la x de mayor grado. Aquí x cubo sobre x cubo queda 1. Este otro término queda 8 sobre x cubo. Esto que está acá es cociente de potencia de igual base. Es x dividido x cubo, queda 1 sobre x cuadrado. Y este término es 2 sobre x cubo, queda como 2 sobre x cubo. Y ahora veo, cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con esto? Esto es 1 más 8 sobre algo cada vez más grande es un resultado cada vez más chico. ¿Sí? 8 sobre algo cada vez más grande, porque x tiende a infinito. Entonces, 8 sobre algo mucho, mucho, mucho más grande es un resultado cada vez más chico. 1 sobre algo cada vez más grande, ¿sí? Es lo mismo que acá, es un resultado muy, muy chiquitito. 2 sobre algo cada vez más grande es un resultado cada vez más chiquitito. Como yo acá no puedo poner es un resultado cada vez más chiquitito, en matemáticas se anota como 0. 8 dividido a algo muy, muy, muy grande, o sea, infinito, el resultado es 0. ¿Sí? Entonces, 1 más 0 es 1. Sobre algo cada vez más chiquitito, y más chiquitito es algo muy, 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 muy chiquitito, que está tendiendo a muy, muy, muy chiquitito.
Pero no escribo la palabra muy, muy, muy chiquitito, sino que pongo 0 en matemática. 1 dividido algo muy, muy, muy chiquitito significa que el límite da infinito, porque esto no es 0 acá, está tendiendo a un valor muy, muy chiquitito, que está representado por el valor 0, pero porque estamos en límite, ¿sí? Entonces, 1 sobre algo cada vez más chiquitito, el resultado es infinito. Profe, o sea, sería en realidad que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, sería infinito. Sí, pero espere, no me spoile el final. No me spoile el final. Vamos, tenemos que analizar, para los que no lo hayan visto todavía, un ejercicio más, y ahí concluimos a eso que usted estaba enunciando. En el siguiente ejercicio, nuevamente x tiende a infinito. O sea, muy parecido al ejercicio anterior, ambos tienden a infinito. 2x cubo menos 2x más 3 sobre 2x cubo más 6x cuadrado menos 7. Reemplazando x, que tiene infinito en el numerador y en el denominador, nos queda infinito sobre infinito. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento anterior. Reemplazamos dividimos numerador y denominador por el término x de mayor grado. ¿Y qué nos queda? Bueno, acá x cubo con x cubo se simplifica y queda solo el 3. En el siguiente queda 2 sobre x cuadrado. Y aquí queda 3 sobre x cubo. En el denominador queda 2, porque acá x cubo con x cubo se cancela. Más 6x cuadrado sobre x cubo queda 6 sobre x. Y acá queda menos 7 sobre x cubo. Para cuando x tiende a infinito, esto vale 3. Esto 2 sobre algo muy grande es algo muy chiquitito. 3 sobre algo muy grande es algo muy chiquitito. Y en el denominador sucede lo mismo. Es 2 más muy chico menos muy chico. O sea, todo esto es 2 menos todo esto, que es muy, muy chiquitito, y 3 menos todo esto, que es muy, muy chiquitito, es 3 medios el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Una conclusión, que es una propiedad de estos tipos de límites. Cuando x tiende a infinito, para el cociente de dos polinomios, como estos dos ejercicios, si el grado del numerador, o sea, x al cubo acá, y el grado del denominador, o sea, x al cubo acá, son iguales, el resultado del ejercicio es directamente los términos que acompañan a las x de mayor grado, en este caso x al cubo. Por eso es 3 medios. Fíjense, 3 y 2. Repito, cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador y x tiende a infinito, el resultado es directamente 3 medios. O estos dos valores. Si para el cociente de dos polinomios x tiende a infinito y el grado del numerador es mayor al grado del denominador, acá es al cubo y acá es a la 1, o sea, es lineal, el resultado es infinito. Y si se da la situación inversa, donde el numerador, ¿sí? Supongamos que esta x menos 2 está arriba y este está abajo, o sea que el numerador tiene grado menor al denominador, acá el resultado es 0. ¿Qué es lo que está expresado aquí abajo? Esto que está marcado aquí no es una definición, sino que es la expresión gráfica, si quiere decirse de alguna manera, de eso que acabamos de decir. Cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, porque esta línea significa una fracción, y siempre que estemos en límite cuando x tienda a infinito, el resultado va a ser a sobre b, que es lo que está allí. Si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, eso no es un signo menos, sino que está marcando acá la posición del denominador. O sea, el grado del numerador es mayor al denominador, el resultado es infinito, que fue este caso de acá. Y si el grado del numerador es menor al grado del denominador, el resultado es 0. ¿Se ha comprendido esto? ¿Alguna pregunta? No. No, profe, se entiende perfecto. No, profe, se entendió. No, profe, de 10. Bueno.
Sí, sí, esas son propiedades del límite. Todo esto lo estamos viendo dentro de lo que son las propiedades del límite y las aplicaciones de ellas. Este PDF y el anterior están subidos en Autogestión, ¿sí? Autogestión 3 están subidos desde la semana pasada. Bien. Profe, ¿va a subir los PDFs de las próximas clases ahora o los sube después de la clase? Lo subo después de la clase, para la clase siguiente, para que no se confunda, digamos. Porque si les adelanto, buenísimo. si les adelanto clases, 2 o 3 clases por clase, digamos, se van a confundir. Bien. Veamos este primer ejercicio de límite. El límite de x que tiene a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esta primera parte de arriba del numerador puede ser descompuesta por diferencia de cuadrado como x menos 2 por x más 2. Perdón, antes de eso, para cuando x tiende a 2, esto nos queda 2 al cuadrado de 4 menos 4 es 0, sobre 2 menos 2 es 0, o sea, nos queda 0 sobre 0. Entonces tenemos que levantar esa indeterminación. Para ello descomponemos este numerador en la diferencia de cuadrados y eso nos va a permitir simplificar este x menos 2 del numerador con este del denominador. ¿Sí? Entonces nos queda x más 2 y el límite de x que tiende a 2 va a ser 2 más 2, el resultado es 4. Esto es muy sencillo, ese ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos cuando x tiende a 1, de una ecuación cuadrática aquí en el numerador y aquí en otra ecuación cuadrática en el denominador. Sacando las raíces del numerador, que por Bhaskara, podemos obtener que dos raíces reales iguales, con lo cual nos queda x menos 1 al cuadrado. El denominador puede ser descompuesto como una diferencia de cuadrado en x menos 1 por x más 1. Simplificamos el cuadrado con esta que está aquí abajo. ¿Y qué nos queda para cuando x tiende a 1? Nos queda 1 menos 1 sobre 1 más 1, nos queda 0 sobre 2. El resultado es 0. Bien. Y haciendo el último ejercicio ya, y que les quede el resto para que resuelvan ustedes, este que está aquí, el número 3, el límite de x que tiende a 0, de la raíz cuadrada de x más a menos raíz de a sobre x. Para cuando x tiende a 0, ¿esto que nos queda? 0 más a es raíz de a menos raíz de a es 0 sobre 0. Eso es una indeterminación. El límite de x que tiende a 0 de esto, ¿sí? Multiplicamos por el conjugado del numerador. Raíz de x más a más raíz de a sobre raíz de x más a más raíz de a. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? El numerador nos queda al cuadrado, cada uno de los términos, ahí está. Y el denominador nos queda x por todo esto. X por todo esto. Esto, raíz cuadrada elevado al cuadrado, se cancela, ¿sí? Nos queda x más a y acá nos queda a sola. Entonces, x más a menos a con a se va y nos queda x sola, que es lo que está acá. Como nos queda x sola y en el denominador teníamos x sola, podemos simplificar x con x. Y esto es igual para cuando x tiende a 0, a que si esto es 0 me queda raíz de a más raíz de a. Con lo cual esto es igual a 1 sobre raíz de a más raíz de a es igual a 1 sobre 2 veces raíz de a. ¿Se comprendió? Sí, Quien hizo una pregunta que le repita, por favor. Solución. Ahí cuando queda raíz de x más a más raíz de a, ¿qué hago con la x? Recuerde que resuelve el límite. Aquí, pasa aquí, para cuando x tiende a 0, x aquí vale 0, ya acá no ponemos la palabra límite, fíjese que ahí no está límite, entonces queda raíz de a más raíz de a. Bien, bien.
Entonces igual a 1 sobre 2 veces raíz de A. Bien, ¿alguna otra pregunta? De mi parte, no, profe. No, profe. No, profe. Ah, No, El resultado, yo tengo una pregunta. El resultado puede dar 0 o infinito, pero nunca 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Exactamente. Tiene que dar un número distinto a una indeterminación, porque una indeterminación es una situación momentánea y transitoria, ¿sí? Puede darle que no existe el límite también. ¿Y cómo se presenta esa situación que no existe el límite? O sea, ¿qué resultado obtenemos? Vamos a verlo cuando veamos, discúlpeme, se me fue el nombre, continuidad y discontinuidad de funciones. Allí vamos a ver por qué existe el límite, cuándo no existe y demás, ¿sí? Perfecto, gracias. Le puedo adelantar que, por ejemplo, si el límite de x que tiende a un valor negativo del logaritmo, no existe el límite. Allí no existe, no hay valor, no hay resultado. Entonces lo que se coloca es la e al revés tachada, ¿sí? Recuerde que eso no existe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. ¿Cuándo? No. Ahí, con respecto a la pregunta del chat, cuando no coinciden los límites laterales puede ser también. No, ahí estamos mezclando otro tema, no adelantemos, ¿sí? No existe es cuando no existe, cuando no tiene resolución. Eso que está hablando es respecto a continuidad y discontinuidad. Por eso es que aquí no quiero entrar en eso para no... Alguien levantó la mano, Renata, se me fue de la vista de la pantalla, no sé si fue sin querer. Bueno. Fue sin querer, bien. Bueno, una aclaración, ¿sí? El jueves próximo, que es 7, no vamos a tener clase, ¿sí? Yo les voy a subir los PDF de las clases que siguen y vamos a vernos el siguiente jueves. Perdón, en el siguiente jueves, eso es lo que le quería comentar, disculpen que no estoy viendo aquí el almanaque. El siguiente jueves es 14 de abril, allí, si mal no estoy viendo el almanaque, es Semana Santa y no tenemos clase tampoco. O sea que nos volvemos a ver, déjenme que vea bien, 7, 14, el 21, ¿sí? Eso, no se preocupen, está contemplado dentro de lo que es el programa de la materia, las clases y demás. o sea, ni el 7 ni el 14, o solamente el 14, no entendí, perdón, profe. No, ni el 7 ni el 14, ¿sí? Ni el 7 ni el 14, nos volvemos a ver el 21. Bueno, muchas gracias. Yo les Bueno, voy profe. a subir la clase siguiente para el 21, ¿sí? Que es límites notables. No, discúlpenme, estoy viendo mal aquí. Sí, estoy diciendo bien. Límites notables, les voy a subir la presentación, que es el tema que sigue. Luego vamos a ver derivadas, reglas de la cadena, ¿sí? Después vamos a ver el estudio completo de funciones y luego vamos al parcial. Que la fecha ya las dijimos del primer parcial. Bien, ¿están allí? Profe, ¿y Sí, esas profe. clases profe. que estamos perdiendo no se recupera aunque sea una? Porque por ahí nos reatrasamos. No, por eso les decía que está contemplado dentro del calendario académico los feriados y demás. Yo tengo una planificación acá donde estoy viendo los temas y demás, ¿sí? No se preocupe por eso. Bien. Buenísimo. Sí. Profe. No solamente en ustedes pasa, sino que pasa en otros cursos también, donde hay un feriado que cae un lunes, bueno, etc.
Sí. Profe, te quería consultar, no sé si es muy pronto para preguntarlo, pero en el primer parcial, ¿hasta qué tema va a entrar o qué unidad? Lo que les decía recién, el último tema antes del primer parcial es estudio completo de funciones. Es decir, límites notables, derivadas con todas las variaciones, reglas de la cadena, reglas de la cadena, derivación logarítmica, etc. Y L'Hopital y estudio completo de funciones. Bueno, gracias. No hay por qué. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, una pregunta. No hay V de esta materia, ¿no? No. Sí hay, pero no la estamos usando por ahora. Ah, ok, perfecto. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, nos volvemos a ver, como les decía, el parcial es el 12 de mayo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, profe. Buen día. Profe, gracias. Vamos, profe. Nos vemos. profe. Buenas noches a todos. No, profe, nos vemos. Buen día. Profe, hasta luego. Los que estaban haciendo alguna pregunta, no sé si la dijeron, la quiero repetir o solamente que saludar.